Vamos a iniciar el tema de trigonometría, el tema de funciones trigonométricas. Vamos a empezar con una parte de conceptos básicos que podría ser que algunos de ustedes ya hayan estudiado. Entonces vamos a empezar con la definición de medidas de ángulos. Existen diferentes medidas de ángulos como son grados, radianes, que son las que nosotros vamos a usar, las que vamos a estudiar y las que vamos a usar. Pero también existen otras. Si ustedes ven la calculadora aparecen como 4 más radianes, gradianes, grados. Pero nosotros solo vamos a estudiar los grados y los radianes. Entonces vamos a empezar con definiciones básicas y luego vamos a ir avanzando en este tema de trigonometría. Entonces, primero, ¿qué es la medida en grados? ¿O qué es un grado? Un grado formalmente se define como, usted toma la circunferencia completa, ¿verdad? Como está acá en el dibujito, y la divide en 360 partes iguales. Entonces tomo la circunferencia y la voy dividiendo en 360 partes iguales. Cada una de esas partecitas, como dibujé yo ahí en pequeño, ¿verdad? Cada una de esas partecitas, que ahí al ser, es más, ahí puede ser que sea hasta más de un grado, ¿verdad? Porque es 1 en 360, eso es lo que corresponde a un grado, 1 sobre 360 partes de la circunferencia. Así es como formalmente se define un grado. Entonces tomo la circunferencia completa, la divido en 360 partes, ¿verdad? Formo el ángulo en una parte de esas 360, en una parte, y eso, lo que mida ese ángulo, es lo que corresponde a un grado. Y es lo que nosotros estamos más acostumbrados a trabajar, porque en geometría trabajamos más grados. Ahora bien, vamos a la otra medida, que es la medida en radianes. ¿Cómo se define un radian? ¿Se dice que un ángulo tiene medida de un radian? Sí. Al colocar su vértice también, ¿verdad? En un círculo. La medida, lo voy a dibujar, la medida del arco. Si yo coloco ese ángulo en un círculo y la medida del arco es igual a la medida del radio, o sea, si esas dos medidas que hablamos de longitudes, ¿verdad? Si esas dos medidas que acabo de dibujar en rojo y en azul son iguales, entonces decimos que este ángulo mide un radian. Eso es lo que, esa es la definición de un radian. Entonces tenemos lo que es la definición de un grado, ¿verdad? Todas tienen que ver con el círculo, y todas no, las dos tienen que ver con el círculo, y la de un radian. Entonces, podemos ver que si la longitud del arco es igual a la longitud del radio, entonces ese ángulo mide un radio. Ahora, estas son definiciones muy formales, ¿verdad? Que uno comúnmente lo que hace es trabajar con grados, trabajar con radianes, pero es importante conocerlas, ¿verdad? Porque yo puedo preguntarme, bueno, ¿y qué es un grado? ¿Qué es un radian, verdad? Siempre que no se especifique las unidades, son radianes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados que en grados, yo digo, el ángulo mide 17 grados, el ángulo mide 553 grados, o el ángulo mide menos 180 grados. Y entonces usamos ese simbolito para denotar los grados. Muchas veces los ángulos en radianes, muchas veces llevan un pi. Entonces yo hablo del ángulo 2pi. Hablo del ángulo pi sobre 12. Pero no necesariamente. Yo puedo hablar del ángulo 15. Bueno, voy a poner uno de arriba. Puedo hablar del ángulo 17. Cuando no se especifica, si yo escribo 17 grados,
queda claro que es un ángulo en grados. Si yo escribo nada más 17, lo que se refiere o estoy trabajando en radianes. No tiene que tener un pi para que sean radianes. Sí, muchos ángulos en radianes involucran un pi, pero no necesariamente. Entonces yo puedo hablar del ángulo 17 radianes, puedo hablar del ángulo de menos 25 radianes, ¿verdad? Ay, perdón, radianes. Entonces, no se, o quítese en esa idea de que, bueno, si está en pi, está en radianes, y si no tiene pi, ¿qué sucede? No, si no tiene, siempre que no se especifique grados, ¿verdad? Será radianes, porque nosotros solo vamos a trabajar grados y radianes. Entonces, y comúnmente cuando hablamos de radianes, nosotros no escribimos 2pi radianes, o no escribimos menos 25 radianes, simplemente escribimos 2pi o menos 25. Pero implícitamente o por convenio sabemos que esos ángulos están en radianes. Entonces, primer detalle, importante tomar en cuenta, ¿verdad? No porque no tenga un pi, ¿verdad? Yo no puedo, si no tiene el símbolo de grados, está en radianes. Entonces, yo no puedo asumir de que son 25, menos 25 grados, no. Si no tiene símbolo de grados, son radianes. Resulta que hay una relación entre grados y radianes, ¿verdad? Entonces yo puedo pasar de grados a radianes. Hay una explicación de dónde salen esas formulitas de conversión entre una medida y otra que voy a tratar de explicar brevemente con lo que está en este recuadro. Luego nada más aplicaremos las formulitas, pero siempre es, si se puede, ¿verdad? O si está a nuestro alcance con los contenidos, con las bases que tenemos, explicar el por qué, pues bienvenido sea. Entonces vamos a considerar un ángulo llano en el círculo trigonométrico, ¿verdad? Cuando en el círculo, cuando hablamos de un ángulo, ¿verdad? Sabemos que pasa o tiene como vértice el centro del círculo. Entonces vamos a considerar un ángulo llano. ¿Qué era un ángulo llano? Un ángulo de 180 grados. Vamos a notar o notemos que este ángulo divide a la circunferencia en dos semicircunferencias, ¿verdad? Yo tengo una semicircunferencia en la parte de arriba y una semicircunferencia en la parte de abajo, ¿verdad? El ángulo divide la circunferencia en dos semicircunferencias. De geometría nosotros sabemos que la longitud de una circunferencia, ¿verdad? La longitud de la circunferencia completa es 2πr. Entonces, de la semicircunferencia, la longitud será la mitad, ¿verdad? Porque si divide la circunferencia completa en dos, pues la semicircunferencia es la mitad y por lo tanto la longitud de una semicircunferencia es πr. Ahora bien, esto es geometría, ¿verdad? Aquí lo único que estoy utilizando por el momento, ángulo, circunferencia, ángulo llano, longitud de circunferencia, longitud de semicircunferencia. Ok. Entonces resulta que ese ángulo, que le llamé cita y que en grados sabemos que mide 180, y resulta que la medida en radianes, dado que un radián corresponde a un ángulo donde la longitud del arco es igual a la longitud del radio. Entonces resulta que para un ángulo cualquiera, ¿verdad? Ya no de un radián, sino para un ángulo cualquiera, yo puedo determinar su medida como la longitud del arco
entre la longitud del radio. En radianes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo que este es R y que este es R, entonces R entre R es 1 y obtengo la medida en radianes. Entonces, para este ángulo, cita, si yo hago longitud de arco, que es la semicircunferencia, sabemos que es pi r. Y la longitud del radio sería r. Por lo tanto, si yo simplifico la r, me queda que ese ángulo en radianes mide pi. Vean que en la definición de radián, la definición es independiente del radio del círculo. Ahí se está trabajando con R en general. La definición es que si usted coloca el ángulo en un círculo de radio cualquiera, ese ángulo mide un radián si la longitud del arco es igual a la longitud del radio. Y en forma general, para determinar la longitud en radianes, lo que hacemos es la longitud del arco entre la longitud del radio. Entonces, resulta que tenemos la siguiente equivalencia. Un grado equivale a, bueno, veámoslo acá primero. Voy a subrayar. Acabamos de deducir rápidamente con conocimientos de geometría y con la definición de radián que 180 grados equivalen a pi radianes. Y a partir de esa equivalencia y usando la famosa regla de 3, se saca la formulita que se usa para cambiar o para convertir de grados a radianes y de radianes a grados. Entonces, como 180 grados equivalen a pi radianes, podemos decir que un grado equivale a pi sobre 180 radianes o que un radián equivale a 180 sobre pi grados. Y si hacemos regla de 3, obtenemos las formulitas de convertir de grados a radianes o de radianes a grados. Todo a partir de la equivalencia entre 180 grados y pi radianes. Entonces, de esta equivalencia yo puedo deducir estas dos, ¿verdad? Entonces, si en vez de un grado, ¿verdad? Tenemos G grados, porque acá en la formulita uso G para G grados en general, ¿cómo paso a radianes, verdad? O cómo paso de grados a radianes o de radianes a grados, ¿verdad? Entonces, si conozco el ángulo en radianes o si conozco, ¿verdad? El ángulo en grados, ¿cómo paso de uno a otro? Y esto sí lo van a tener que utilizar bastante. Yo sé que ustedes siempre tienen preferencia por trabajar en grados, porque es lo que se trabaja en geometría y tal vez es lo que han venido trabajando. Pero resulta que cuando lleguemos a funciones trigonométricas, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar solo con radianes. Entonces, tenemos que saber pasar de una medida a otra. Cuando trabajemos ecuaciones trigonométricas, vamos a trabajar en radianes. Y entonces a veces nosotros hablamos de pi sobre 12 radianes, por ejemplo, qué sé yo. Y a veces a ustedes les cuesta un poco imaginárselo, ¿verdad? Porque son radianes. Entonces a veces lo que ustedes hacen es, para entender un poco mejor el ejercicio, es pasar a grados, por ejemplo. Pero trabajando siempre en radianes, porque para la parte de funciones trigonométricas, que sí, tal vez nos alcance el tiempo de iniciar hoy, sino la próxima clase, en esa parte se debe trabajar en radianes. Entonces, aunque tengan preferencia a trabajar en grados, vamos a ir dejando de lado esa preferencia porque a veces nos vemos obligados a trabajar en radianes. Entonces resulta que si yo tengo un ángulo de G grados, yo agarro, por ejemplo, qué sé yo, de 50 grados, yo agarro ese 50 y lo multiplico por pi sobre 180 para obtener radianes. Por esa razón es que la mayoría de ángulos en radianes llevan multiplicado un pi.
por esta conversión. Pero no necesariamente. Si a mí me dicen radianes, qué sé yo, 50 radianes, pues 50, ¿verdad? No, que no tenga el pi, está en radianes. Si a mí me dan el ángulo en radianes y lo quiero pasar a grados, entonces multiplico por 180 sobre pi. Vean que el factor en este caso es pi sobre 180. ¿Verdad? El factor por el cual yo multiplico los grados para pasarlos a radianes. Y el factor en este caso, que en realidad debería ser de esta forma, 180 sobre pi grados, ¿verdad? Para pasarlo a grados. Preguntas. Bueno, hagan ustedes rápidamente la conversión de esos ángulos a radianes. Si tienen calculadora por ahí, pues perfecto. Tienen 4 ángulos en grados, 210 grados, menos 36 grados, menos 720 grados y 315 grados. Entonces, tengo los grados. Quiero los radianes. Bueno, tomo la medida de los grados y lo multiplico por pi sobre 180. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el primero. Tomo 210 grados y lo multiplico por pi sobre 180. Siete pi sextos. Vean, mucho cuidado porque es incorrecto escribir lo siguiente. Es incorrecto escribir que 210 grados es igual a 7 pi sextos. Eso es un error. Vean que yo no escribo el símbolo de igual, porque son unidades de medida diferentes. Yo escribo equivalen a, 210 grados equivalen a. Comúnmente uno no escribe radianes, ¿verdad? Pero sabemos que son radianes, ¿verdad? 210 grados equivalen a 7 pi sextos de radianes. ¿Alguien me puede decir menos 36 grados a cuántos radianes equivalen? Menos pi quintos. Menos pi quintos radianes, ¿verdad? Toman, ¿cómo se hace? Pues toman menos 36 y lo multiplican por pi sobre 180. Alguien que me diga menos 720 grados, ¿a cuántos radianes equivalen? Menos 4 pi. Menos 4 pi. ¿Y 315 grados? ¿A cuántos radianes? 7 cuartos pi. Entonces vean que obteníamos los grados y pasamos a radianes. Esto muchas veces también uno lo tiene que hacer, ¿verdad? A veces el enunciado está en grados y uno tiene que trabajar en radianes, o a veces me dan uno en grados y otro en radianes, entonces yo tengo que unificar o solo en grados o solo en radianes. Entonces va a depender mucho del ejercicio si yo tengo que hacer algún tipo de conversión. Entonces estábamos en el primer caso, ¿verdad? Entonces nada más agarramos los grados y lo multiplicamos por pi sobre 180. Ahora me van a dar los radianes para pasarlo a grados. Entonces ahora mi factor es 180 sobre pi. Entonces, tomo 5 pi tercios y lo multiplico por 180 sobre pi. Si hacen esa multiplicación, obtenemos 300 grados. Hagan ustedes los otros. ¿Alguien me puede decir menos 11 pi cuartos a cuántos radianes equivale?
¿Alguien tiene el cálculo por ahí? Menos 495. Menos 495 grados. Menos 5 pi sextos. Menos 150. Menos 150. Entonces, ¿qué hicimos en esos tres casos? Antes de hacer el cuarto. Yo agarré, o ustedes, ¿verdad? Agarraron 5 pi tercios y lo multiplicaron por 180 sobre pi. ¿Verdad? ¿Qué hicimos acá? Bueno, por ejemplo, acá agarramos menos 36 grados y lo multiplicamos por pi sobre 180. Ese fue el procedimiento que se hizo. Todo bien, ¿verdad? En los tres primeros. ¿Qué pasa en el cuarto? En el cuarto a veces ustedes dudan. ¿Qué tengo que hacer en el cuarto si no tengo pi? Recuerden lo que mencioné arriba. No importa que no haya pi, es un ángulo. Si no se indica el simbolito de grados, es un ángulo en radianes. Entonces, si es un ángulo en radianes, yo lo puedo pasar a grados sin ninguna dificultad. Resulta que no tiene pi, ¿verdad? Entonces, en los tres primeros ejemplos, muy sencillos, el pi se cancela, ¿verdad? Y entonces, como que nada más yo agarro 5 tercios y lo multiplique por 180. No importa, en este caso el pi no se cancela, entonces yo agarro 3 y lo multiplico por 180 sobre pi, ¿verdad? Y la calculadora me va a dar un aproximado. 171.9, si lo redondeo a un decimal, ¿verdad? En ese caso, sí, como el 3 no involucra el pi, ¿verdad? Entonces al final yo multiplico 3 por 180 y lo divido entre pi, pi es un número irracional, el resultado será un número irracional, ¿verdad? Un número con decimales, un número irracional porque el denominador es un número irracional. Entonces, a veces ustedes dudan, bueno, si no tengo pi, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si no tiene pi, entonces el pi no se cancela y tengo que dividir entre pi. No es nada más multiplicar 3 por 180, no. Si el pi no se cancela, en todos los ejemplos anteriores el pi se cancela, ¿verdad? 11 cuartos pi por 180 sobre pi, bueno, el pi se cancela. Todos los ejemplos anteriores, como el ángulo involucraba pi, el pi se cancelaba, entonces el resultado era un número entero. Pero en este caso no tiene pi, entonces el pi no se cancela, entonces tengo que hacer la división, ¿verdad? 3 por 180, todo dividido entre pi. Hoy de una vez hacen en la calculadora 3 por 180 sobre pi, la calculadora da el aproximado de una vez. La misma observación de antes, ¿verdad? No escribo igualdad. No escribo igualdad porque no es una igualdad, son unidades, como que yo iguale peras con manzanas, no, ¿verdad? Son unidades de medida diferentes, entonces hablamos de equivalencias. Son ángulos equivalentes. Preguntas o unidades de medida equivalentes, ¿verdad? 5 pi tercios equivalen a 300 gramos. Preguntas. Ok, resulta que hay algunos ángulos que comúnmente les llamamos ángulos especiales, ¿verdad? Y que se utilizan muchísimo, que son los ángulos 30, 45 y 60. 30 grados, 45 grados, 60 grados. Y entonces sus medidas en radianes siempre es bueno conocerlas, o sea, siempre es bueno cuando a mí me dicen pi tercios, saber que es un ángulo especial y que equivale a 30 grados, ¿verdad? Perdón, a 60, dije pi tercios, ¿verdad? Entonces, 30 grados equivalen a pi sextos. Entonces, ya sea que me lo den en grados o que me lo den en radianes, es bueno saber que es un ángulo especial. Porque para estos ángulos especiales vamos a conocer el valor exacto de las razones trigonométricas. 45 grados equivalen a pi cuartos, 60 grados equivalen a pi tercios. Eso sí estamos de 0 a 90 grados, estamos en lo que llamamos el primer cuadrante. Recuerden que cuando yo tengo el sistema, esto tanto en geometría y ahora en trigonometría, cuando yo tengo un sistema de coordenadas, ¿verdad? Los ejes coordenados me dividen al plano en 4 subplanos.
Y en el orden decimos que este es el primer cuadrante, ¿verdad? Ese es semiplano, bueno, ese es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Repito, esto es tanto en geometría, es más, en funciones, ¿verdad? Cuando ubicamos un punto, uno dice, ese es un punto en el tercer cuadrante, ¿verdad? Ese par ordenado está ubicado en el tercer cuadrante. No solo es en trigonometría. Pero entonces, para recordar ese orden, porque a lo largo de estas 3 semanas yo voy a estar hablando de un número de cuadrante. Y no es comúnmente 1, 3, 1. Siempre es este orden, ¿verdad? Entonces, siempre debemos conocer o recordar el orden de los cuadrantes. Entonces, si estamos hablando de 0 a 90, estamos hablando de ángulos en el primer cuadrante. Entonces, estos 3 ángulos son ángulos los ángulos especiales en el primer cuadrante. Por ahí también está 0 grados, que equivalen a 2pi. Bueno, 0 grados, 0 radianes. En realidad es 360, la equivalencia con 2pi. Después está pi medios, que equivalen a 90 grados, y pasamos al segundo cuadrante. Entonces, ¿cuáles son los ángulos especiales en el segundo cuadrante? Bueno, 120, 135, 150. Y en radianes, 2 pi tercios, 3 pi cuartos y 5 pi sextos. Ahorita tal vez ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo sé yo cuáles son? ¿Me los tengo que aprender de memoria? No. Más adelante, cuando estudiemos el concepto de ángulo de referencia, vamos a saber que estos ángulos son especiales porque tienen como ángulo de referencia alguno de estos 3 ángulos. Entonces, de ahí se sacan estos 3. Entonces, no es necesario que se los aprendan de memoria. Igual en el cuarto cuadrante y similar, perdón, en el tercer cuadrante y similar en el cuarto cuadrante. Entonces, hablamos de ángulos especiales y es bueno que ustedes lo sepan identificar. Ahora, por ejemplo, vean que pi tercios, 2 pi tercios, 4 pi tercios, 5 pi tercios. Entonces es muy común o muy probable que si en una medida en radianes el denominador sea 3, es muy probable que esté hablando, ¿verdad?, de un ángulo especial. O si tiene denominador 4, o si tiene denominador 6. Es muy probable, ¿verdad?, que estemos hablando de un ángulo especial ubicado en alguno de los cuadrantes. Repito, estos ángulos los vamos a utilizar muchísimo y es bueno que sepan identificar. Una de las razones es porque vamos a conocer el valor exacto de sus razones trigonométricas. Preguntas. Ok. Hasta el momento hemos trabajado círculos, tanto en la medida en radianes como en la medida en grados. Pero vamos a definir lo que es el círculo trigonométrico. O sea, le vamos a agregar, voy a subrayarla, la palabra trigonométrico. ¿Qué características tiene que tener el círculo o un círculo para considerarse un círculo trigonométrico? Un círculo cualquiera en geometría, ¿verdad? ¿Qué características tiene que tener para considerarse un círculo trigonométrico? Son 2 características. La primera característica es que el radio es 1. O sea, cuando yo hablo de un círculo trigonométrico, el radio siempre es 1. Y además está ubicado, ¿verdad?, en un sistema de coordenadas. Su centro coincide con el origen de un sistema de coordenadas. Su centro coincide con el origen de un sistema de coordenadas. Y su radio es 1. Vean que aquí yo tengo 1, que aquí yo tengo 1. Bueno, esta longitud como longitud es 1. Y esta longitud como longitud es 1. Y en general, cualquier radio, ¿verdad? Cualquier radio tiene longitud. Eso es un círculo trigonométrico. Entonces son 2 características las que debe tener un círculo para ser
o para clasificarse como un círculo trigonométrico. Su centro coincide con el origen, o sea, está ubicado en un sistema de coordenadas rectangulares y además el radio es 1. Esa es una definición nada más. Ahora, veamos que cualquier punto del círculo trigonométrico, ¿verdad? Ahí yo lo ubiqué en el primer cuadrante, ese puntito en rojo. Cualquier punto sobre el círculo trigonométrico, por geometría, ¿verdad? Si yo digo que este punto en rojo tiene coordenadas X, Y, ¿verdad? Esto es X, ¿verdad? Esta longitud en azul es X. Esa longitud en verde es Y, ¿verdad? Entonces, este punto, usando Pitágoras, por ejemplo, en este o en el círculo de abajo, en cualquier, perdón, en el triángulo de abajo, si usamos Pitágoras, un momento. Entonces, esta longitud es X, esta longitud es Y. Si yo aplico Pitágoras en este triangulito de acá, tengo que X a la 2 más Y a la 2 es igual a 1. Entonces, cualquier punto del círculo trigonométrico satisface esta ecuación. Para empezar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que el radio siempre es 1, ¿verdad? Entonces, la suma del cuadrado de los catetos es igual a el cuadrado de la hipotenusa. Pero si la hipotenusa corresponde a un radio, el radio es 1 y 1 a la 2 es 1. Entonces ya podemos resolver el siguiente ejemplo. Dice, si 2/3, Y es un punto sobre el círculo trigonométrico en el cuarto cuadrante, halle el valor de Y. No soy muy buena dibujando círculos y este editor que yo uso no tiene círculo, pero voy a dibujar un círculo trigonométrico o intentar dibujar un círculo trigonométrico. Vamos a suponer que es un círculo, para empezar. Y además es un círculo trigonométrico. Entonces, por acá es 1, por acá es 1, por acá es -1 y por acá es -1. ¿Verdad? Voy a hacer un poquito más grande para que. Entonces resulta que me están diciendo que 2/3, Y es un punto en el cuarto cuadrante. Vean que me dan la medida de X. Voy a suponer 2/3 es aproximadamente 0,6. Entonces digamos que más o menos por acá está el 2/3. Y bueno, la Y no sé cuánto es, pero lo que me están pidiendo es que averigüe el valor de Y. Entonces vamos a suponer que este es el punto 2/3, Y. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Bueno, el ejercicio consiste en hallar este valor de Y. ¿Cuánto tiene que ser Y para que ese punto esté sobre el círculo trigonométrico? Porque que X valga 2/3, y yo puedo hablar del siguiente punto, por ejemplo. Este punto que voy a dibujar acá, en celeste, es un punto para el cual el valor de X vale 2/3. Pero no es un punto sobre el círculo trigonométrico. O por ejemplo, un punto por acá. Más acá, más abajo. Este punto en celeste es un punto para el cual el X vale 2/3, pero no es un punto sobre el círculo trigonométrico.
Yo quiero o el ejercicio me pide hallar el valor de y de forma tal que ese punto esté sobre el círculo trigonométrico. ¿Qué valor tiene que tener y para que ese punto esté sobre el círculo trigonométrico? Y entonces vamos a usar esta igualdad. Cualquier punto sobre el círculo trigonométrico satisface esta igualdad. Yo lo hice aquí en el primer cuadrante, pero se puede hacer en cualquiera de los 4 cuadrantes que se tienen figuras similares y se aplica a Pitágoras y se obtiene la misma igualdad. Entonces, por ser un punto sobre el círculo trigonométrico, sabemos que satisface que x a la 2 más y a la 2 es igual a 1. Entonces, 2 tercios a la 2 más y a la 2 es igual a 1, es decir, y a la 2 es igual a 1 menos 4 novenos, ¿verdad? 2 a la 2 y 3 a la 2, 4 novenos y lo paso a restar, ¿verdad? Despejando y cuadrado. Y ahora vamos a despejar el valor de y. Bueno, hago la resta y despejo el valor de y sacando raíz cuadrada. Y mucho cuidado porque cuando yo saco raíz cuadrada, me salen 2 soluciones, más menos raíz de 5 novenos. Y no es que el ejercicio tenga 2 soluciones. Gráficamente se puede ver que el ejercicio tiene una única solución. Ahora, hay algo del ejercicio que no hemos utilizado. Y lo voy a subrayar. Bueno, lo utilicé para hacer el dibujo, pero de aparte de eso no lo he utilizado. El punto está en el cuarto cuadrante. Entonces, si está en el cuarto cuadrante, el ejercicio tiene una única solución. ¿Alguien me puede decir cuál de los dos valores de y? Menos raíz de 5 novenos. Por lo tanto, y es igual, voy a escribirlo como, voy a simplificarlo. Entonces, lo voy a escribir como menos raíz de 5 entre 3. Recuerden que cuando yo tengo la raíz de una fracción, le saco al numerador y le saco al denominador. En este caso, el denominador tiene raíz exacta. Entonces, es menos raíz de 5 tercios. ¿Por qué? Porque en ese cuarto cuadrante, el valor de y es negativo. Vean que estoy por debajo del eje X, entonces el y es negativo. Entonces, para que ese punto sea un punto del círculo trigonométrico, ¿verdad? Tiene que ser el punto 2 tercios menos raíz de 5 sobre 3. 2 tercios con cualquier otra y, qué sé yo, con 5, con menos 0.5, va a ser un punto donde sí, la X es 2 tercios, pero no va a ser un punto en el círculo trigonométrico. Preguntas. Luego, más adelante, vamos a retomar otra vez esta igualdad. De esta igualdad se va a deducir una de las razones trigonométricas más conocidas, perdón, una de las identidades trigonométricas más conocidas, la llamada identidad trigonométrica pitagórica. Entonces, más adelante voy a volver a hacer referencia a esta igualdad. Ok, este es el concepto de círculo trigonométrico. Entonces, por el momento, ¿verdad? Llevamos 3 conceptos, ángulo en grados, ángulo en radianes, círculo trigonométrico. Vea que todo muy relacionado con geometría. Ok, vamos a hablar de los diferentes tipos de ángulos que se definen en trigonometría, un poquito más allá de geometría. Esto es importante porque los enunciados de los ejercicios pueden hacer referencia a alguno de estos tipos de ángulos. Ustedes tienen que saber
a qué nos estamos refiriendo en ese ejercicio o a qué se está refiriendo el ejercicio. Ángulo cuadrantal, ángulo especial, ángulo de referencia, ángulo positivo, negativo, ¿verdad? En geometría no trabajamos ángulos negativos, pero en trigonometría sí. Entonces, el primero es lo que llamamos un ángulo en posición estándar. Un ángulo en posición estándar o posición normal. La mayoría de los ejercicios, por no decir que todos, casi puedo asegurar que todos, la mayoría de los ejercicios de trigonometría trabajan con ángulos en posición estándar. ¿Qué es un ángulo en posición estándar? Yo tengo un sistema de coordenadas rectangulares. Primer requisito, ¿verdad? Yo tengo un sistema de coordenadas rectangulares. Pero en un sistema de coordenadas rectangulares, yo puedo definir muchos ángulos, ¿verdad? El primer requisito para que el ángulo sea un ángulo en posición estándar es que el vértice coincida con el origen. Ese es el primer requisito. Que el vértice del ángulo coincida con el origen, pero no es el único. Porque, por ejemplo, vean este ángulo. Este ángulo. Ese ángulo, el origen del sistema y el vértice coinciden, pero no es un ángulo en posición estándar. No es un ángulo en posición estándar. Un ángulo en posición estándar siempre, uno de sus rayos, ¿verdad? Recuerden que el ángulo está formado por dos rayos con un origen en común. Esa es la definición de geometría. Para que sea un ángulo en posición estándar, uno de sus rayos coincide con la parte positiva del eje X. Mucho cuidado porque, por ejemplo, el siguiente, qué sé yo, el siguiente ángulo, tampoco es un ángulo en posición estándar. En este caso, uno de sus rayos coincide con la parte positiva del eje Y, ¿verdad? Este es uno de sus rayos. Pero para que sea considerado un ángulo en posición estándar, siempre uno de sus rayos debe coincidir con la parte positiva del eje X. Vean que para este primer ángulo, uno de sus rayos coincide con la parte positiva. Para este también, para este también y para este también. Entonces, siempre podemos decirlo, ¿verdad? Que partimos de la parte positiva del eje X. Puede ser a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj, pero siempre partiendo de la parte positiva del eje X. Y esa es la definición que tienen acá. Vean que su lado inicial coincide con la parte positiva del eje X y su vértice con el origen de el sistema de coordenadas. Entonces vean que son dos requisitos. Sí, el vértice tiene que ser el origen, pero no basta con esa condición, porque ya vimos que bueno, para estos dos, el vértice coincide con el origen, pero no satisfacen la otra condición de que uno de sus lados sea la parte positiva del eje X, o que partamos a partir
de la parte positiva del eje X. En geometría trabajamos solo con ángulos positivos. En trigonometría trabajamos con ángulos negativos. ¿De qué depende? Depende justamente de si cuando yo parto del eje, de la parte positiva del eje X, yo voy a favor o en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Si yo voy en esta dirección, por ejemplo, no sé si logran ver la flechita de cada uno de los ángulos, ¿verdad? Vean que cada uno tiene flechitas. Acá al final tiene flechitas. Ahí. Entonces, por ejemplo, este es un ángulo positivo. Vean que vamos en contra de las manecillas del reloj. Entonces, este es un ángulo positivo. Este es un ángulo negativo. Vea que voy a favor de las manecillas del reloj. Este es un ángulo positivo. Este es un ángulo negativo. No sé cuánto miden porque no me están diciendo, pero yo conozco su signo, ¿verdad? Entonces siempre cuando me hablen de positivo o negativo o yo tengo que identificar positivo y negativo, yo tengo que conocer la rotación o la dirección de la rotación que se hizo, ¿verdad? Si voy a favor o si voy en contra de las manecillas del reloj para saber si es negativo o positivo. Preguntas. Entonces, Profe, dígame. no, perdón, ¿los estándar son solo los positivos o los negativos también? Los negativos también. Vean que para que sea estándar son únicamente dos requisitos. Que su vértice coincida con el origen y que uno de sus lados o el lado inicial coincida con la parte positiva del eje. Y aunque sea negativo, vean este que es negativo. Vean que cumple con las dos condiciones. El origen coincide con el vértice. Y el lado inicial coincide con la parte positiva del eje X. Entonces, más bien, yo hablo de un ángulo en posición estándar positivo o negativo, ¿verdad? Siempre y cuando satisfaga esas dos condiciones. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Vean que en esta parte, bueno, primero que la gran mayoría de las veces vamos a trabajar con ángulos en posición estándar. Y muchos enunciados de los ejercicios pueden empezar diciendo, sea alfa un ángulo en posición estándar. Entonces ya ustedes tienen que saber qué es un ángulo en posición estándar. Que es muy fácil, ¿verdad? ¿Qué es un ángulo cuadrantal? Vamos a trabajar mucho con, con ángulos cuadrantales. Un ángulo es cuadrantal si su lado final coincide con uno de los ejes coordenados. Bueno, primero, más bien, un ángulo cuadrantal va a ser siempre un ángulo en posición estándar, siempre. Entonces debe satisfacer las dos condiciones de posición estándar. Entonces un ángulo cuadrantal es un ángulo en posición estándar cuyo lado terminal coincide con alguno de los ejes coordenados. Al ser un ángulo en posición estándar podemos hablar de grados o radianes, positivos o negativos, ¿verdad? Acá yo les doy los 3 ejemplos en grados, pero perfectamente se pudo haber dado en radianes. Vean que en este caso el lado inicial es la parte positiva del eje X, por eso es un ángulo en posición estándar, y su lado final coincide con la parte negativa del eje Y, coincide con uno de los ejes coordenados. Acá inicia y termina en la parte positiva del eje X. Acá inicia en la parte positiva del eje X, finaliza en la parte negativa del eje X. Pero satisface finalizar en uno de los ejes coordenados. Entonces es un ángulo cuadrantal. Cuando nosotros
trabajamos con ángulos en posición estándar. Bueno, aquí yo no dibujé los circulitos, ¿verdad? Pero debe estar ubicado el vértice, no necesariamente hablamos de círculo trigonométrico, puede ser un círculo más grande, ¿verdad? En este caso los conceptos son independientes. Tengo el concepto de círculo trigonométrico, por otro lado el concepto de ángulos. Resulta que cuando yo estoy en el sistema de coordenadas, el ángulo puede dar varios giros. Por ejemplo, voy a hacer el siguiente ángulo. Parto de la parte positiva del eje X, doy un giro completo y finalizo en uno de los ejes. Si doy un giro completo, ese ángulo mide 360 más 90 en grados, 450 grados. Es un ángulo cuadrantal, porque es o está en posición estándar y además finalicé en uno de los ejes coordenados. Se satisface que un ángulo cuadrantal siempre es múltiplo de 90 si estoy trabajando en grados o de pi medio si estoy trabajando en radianes. 450 es múltiplo de 90, 180 también, 360 también y 270 también. Vean que pueden ser positivos como estos tres primeros ejemplos o puede ser negativo también. Yo puedo hablar de ángulos cuadrantales negativos porque son ángulos en posición estándar y los ángulos en posición estándar son positivos o negativos. Entonces, siempre un ángulo cuadrantal, su lado final coincide con uno de los ejes coordinados. Preguntas. Ok, llevamos dos conceptos, dos tipos de ángulos diferentes. Veamos un tercero, lo que llamamos ángulos coterminales. Les decía en este ejemplo que nosotros podemos dar varios giros y obtener diferentes ángulos. En este caso, yo di un giro completo, ¿verdad? De 0 a 360 y luego llegué hasta 90. Pero yo puedo dar 5 giros, 6 giros, no importa, n cantidad de giros o k cantidad de giros. Entonces resulta que si yo dibujara en este mismo sistema de coordenadas, yo dibujara el ángulo de 90 grados, voy a pasar esta medida para acá. Esos dos ángulos tienen el mismo lado final, a pesar de no ser la misma medida, ¿verdad? Porque uno mide 450 y el otro mide 90. Pero son ángulos en posición estándar y con el mismo lado final. Esos ángulos reciben el nombre de ángulos coterminales. Son coterminales si poseen el mismo lado final. Bueno, hablamos de ángulos cuadrantales o coterminales, ángulos en posición estándar. Siempre ángulos en posición estándar. Entonces, por ejemplo, bueno, acá ya les puse un ejemplo, ¿verdad? Ese ángulo en verde y ese ángulo en azul son ángulos diferentes. Vean que la medida es diferente, pero son ángulos con el mismo lado final, por lo tanto son coterminales. En este caso, perdón, vean que estos ángulos son ángulos en posición estándar, ángulos cuadrantales y ángulos coterminales. Satisfacen las tres definiciones. Por acá también tienen dos ángulos coterminales, ¿verdad? En este caso el azul da un giro completo, ¿verdad? Y finaliza en ese rayo en verde. El que está en celeste nada más da el giro hasta llegar al rayo en verde. Entonces van a ser, no sé cuánto es la medida, pero van a ser ángulos, ¿verdad? Diferentes, porque uno mide más, el azul mide más de 360 grados. Al dar un giro completo, ya solo el giro completo es 360 grados y todavía avanza un poco más, es un ángulo mayor de 360 grados. Y el ángulo en celeste es un ángulo menor de 360 grados. Entonces son ángulos coterminales, perdón, sí, coterminales. En este caso son en posición estándar y coterminales, no son cuadrantales, pero sí son coterminales. Pero resulta que también yo puedo hablar
de ángulos coterminales en positivo y en negativo. Vean que en este caso el ángulo en azul es un ángulo positivo y el ángulo en celeste es un ángulo negativo. Pero la definición que dice, la definición es tienen el mismo lado terminal y esos dos ángulos tienen el mismo lado terminal. ¿Verdad? Por ejemplo, voy a hacer por acá otro ejemplito. Voy a suponer, qué sé yo doy un giro completo y finalizo por acá. Voy a suponer que este ángulo mide 45 grados. Voy a ponerle medida. Los dos ejemplos que yo coloqué acá no le puse medida. Pero a esos voy a ponerle medida. Esos dos ángulos son coterminales. Tienen el mismo lado final. El ángulo en celeste es positivo. El ángulo en azul es negativo. El ángulo en azul mide, ya les digo. Menos 675 grados. Vean que es negativo. Yo di un giro completo que mide menos 360 porque partí en la dirección, ¿verdad? Contraria, por decirlo así, en el sentido de positivo o negativo. Entonces partí, ¿verdad? Voy a favor de las manecillas del reloj, di un giro completo, es más, di casi 2 giros completos. Solo me faltaron 45 grados para hacer 2 giros completos. Entonces lo que hice fue 360 por 2 y le resté 45 y así obtuve menos 675. Entonces vean que son dos ángulos coterminales, no son cuadrantales. Yo puedo tener ángulos cuadrantales y coterminales, pero no necesariamente. De esos tres ejemplos, ninguno son cuadrantales. Entonces puedo hablar de ángulos coterminales con el mismo signo, positivos, negativos, ¿verdad? O puedo hablar de positivo y negativo, como estos dos ejemplos. La única condición es que sean posición estándar y que tengan el mismo lado final. Este concepto va a ser importante porque vamos a ver que los ángulos coterminales tienen las mismas razones trigonométricas. Si yo le calculara seno y coseno, o las 6 razones trigonométricas a estos ángulos, por ejemplo, seno, el seno de 45 va a ser igual al seno de menos 675. El coseno de 45 va a ser igual al coseno de menos 675. Van a tener las mismas razones trigonométricas. Preguntas. Ok, viene una definición que a veces a ustedes se les complica un poco y es súper importante. Entonces estudiamos ángulo en posición estándar, ángulo cuadrantal, ángulos coterminales. Y vamos a finalizar esta parte de tipos de ángulos con ángulo de referencia. Para un ángulo, yo siempre hablo de ángulo de referencia. Un ángulo de referencia siempre está asociado a otro ángulo. Entonces yo tengo un ángulo, no le sé cómo le llamé en la definición, un ángulo alfa. Entonces yo hablo del ángulo de referencia de ese ángulo alfa. O sea que un ángulo de referencia no es un ángulo independiente, no, es un ángulo de referencia, la definición lo dice, de otro ángulo. Entonces siempre va a depender de otro ángulo. Entonces por eso aquí ustedes ven dos ángulos, ven un ángulo de 210 y un ángulo de 30. Un ángulo de referencia o el ángulo de referencia de cualquier ángulo es el ángulo formado por el lado terminal del ángulo y el eje X. Y mucho cuidado porque se los voy a subrayar.
Porque ustedes a veces hacen ángulos de referencia con respecto al eje Y. No. Siempre los ángulos de referencia son con respecto al eje X. Siempre. Y además, siempre es un ángulo agudo, siempre es un ángulo positivo. El ángulo de referencia siempre es un ángulo positivo. El ángulo de referencia no es un ángulo en posición estándar. No necesariamente es un ángulo en posición estándar. Vean que este ángulo en rojo que está ahí no es un ángulo en posición estándar. Entonces, los coterminales y los cuadrantales sí son ángulos en posición estándar. Los de referencia no. El ángulo de referencia de un ángulo dado es el ángulo formado por el lado terminal y el eje X. Ahora, si yo hablo del lado terminal y el eje X, alguien me podría decir, bueno, entonces este es un ángulo de referencia porque está formado por el lado terminal y el eje X. El ángulo de referencia siempre es el menor, el agudo. Entonces es el que está en rojo. Entonces yo tomo la parte final y el eje X, el ángulo menor. Entonces para 210 grados su ángulo de referencia es 30. ¿Cómo yo saco, o es importante sacar la medida? No solo identificarlo, sino también sacar la medida. Pues aquí usamos geometría, ¿verdad? Si yo sé que todo el ángulo en azul mide 210 y por geometría nosotros sabemos que el ángulo llano mide 180, el ángulo llano mide 180, a 210 le resto 180, ¿verdad? A 210 le resto 180 y obtengo el ángulo de referencia. Ya eso es geometría, ¿verdad? Veamos este ángulo, este segundo ejemplo. Tengo un ángulo de 305 grados. Entonces voy a considerar el lado final y el eje X. Siempre que considere el lado final y el eje X voy a tener dos posibilidades. Ese ángulo en rojo o este ángulo en celeste. Pero siempre se toma el menor. En ese caso el menor es ese ángulo en rojo. Entonces el ángulo de referencia de ese ángulo en azul es ese ángulo en rojo. Ahora, ¿cómo calculamos su medida? Bueno, en este caso, yo sé que el ángulo completo, ¿verdad? Mide 360 grados. Entonces, si a 360 le resto 305, obtengo ese ángulo de referencia. Ahora, veamos ese ángulo en azul. Menos 45 grados porque voy, ¿verdad? A favor de las manecillas, sí, a favor de las manecillas del reloj. Su ángulo de referencia, un ángulo de referencia siempre es positivo. Por ahí se los señalé, siempre es positivo. Por lo tanto, su ángulo de referencia son los mismos 45, pero positivos. ¿Verdad? Entonces, para ese ángulo en azul, el ángulo de referencia es un ángulo de 45 grados. Y esto va a ser importante. Va a ser importante porque para trabajar las razones trigonométricas del ángulo de 305, uno trabaja con las razones trigonométricas de su ángulo de referencia. Era lo que yo les decía por acá. Voy a hacer un ejemplo acá. ¿Por qué yo sé que 120 grados es un ángulo especial? ¿Por qué yo sé que 120 grados es un ángulo especial? Porque resulta que si yo calculo su ángulo de referencia, ¿verdad? En ese caso el ángulo de referencia es ese ángulo en rojo. Si yo calculo su ángulo de referencia,
Haciendo la resta de 180, que mide el ángulo llano, a 180 le quito 120, su ángulo de referencia es 60. Por eso vean que aquí hablamos del ángulo, vean que están en verde, de hecho están en verde los cuatro, 60, 120, 240 y 300, ¿verdad? Hay correspondencia en colores, ¿verdad? Todos los ángulos en verde tienen un ángulo de referencia de 60 grados. Todos los ángulos en rojo tienen un ángulo de referencia de 45 grados. Y todos los ángulos en azul tienen un ángulo de referencia de 30 grados. Por eso, no solamente hablamos de ángulos de referencias de ángulos especiales 30, 45, 60, no. Cualquier ángulo que tenga un ángulo de referencia de 60, un ángulo de referencia de 45, un ángulo de referencia de 30, es considerado un ángulo especial. No, es más, no solo estos de aquí, cuando digo cualquiera es cualquiera, por ejemplo, si en vez de esos 120, yo tendría un ángulo que da un giro, que da un giro completo y termina ahí, ¿verdad? Que su medida va a ser 480, es coterminal con 120, es considerado un ángulo especial. 480 grados es considerado un ángulo especial. ¿Por qué? Porque tiene ángulo de referencia un ángulo especial. Tiene el mismo ángulo de referencia de 60 grados. Entonces aquí están hasta 360. Vean que en este circulito están dibujados hasta 360. Pero en realidad cualquier ángulo que tenga un ángulo de referencia, que tenga como ángulo de referencia un ángulo especial, también es considerado un ángulo especial. Y todos esos ángulos en verde, ¿verdad? No puedo decir que tengan las mismas razones trigonométricas, porque no las van a tener, pero la única diferencia va a ser en signos. Ahorita vamos a ver que la única diferencia va a ser en signos. Pero en valor absoluto tienen las mismas razones trigonométricas. O el valor absoluto de las razones trigonométricas es el mismo. Ahora, si son coterminales, sí van a tener exactamente las mismas razones trigonométricas. Voy a llevarme esto para abajo para no dejarlo por ahí arriba. Calculen ustedes los ángulos de referencia de estos ángulos. 520, 17 pi sextos y menos 7 pi cuartos. Hagan el cálculo ustedes, voy a dar un par de minutos para que hagan el cálculo ustedes de los ángulos de referencia de esos tres ángulos. Si en un principio a ustedes se les dificulta, yo les recomiendo ubíquenlo. Ubiquen el ángulo de 520, ¿verdad? En qué cuadrante queda su lado terminal y con eso calculan su ángulo de referencia. Luego el primero puede ser 20. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, no estoy muy seguro si lo recomendable es como el ángulo después, por decirlo así, más abajo o antes de llegar a la línea. Y 500 es un ángulo cuadrantal. Vean que ese ángulo da un giro completo, ¿verdad? Y quedan 160, creo. Ajá, quedan 160. Entonces que habría un ángulo de 20 grados entre la línea negativa X, por decirlo así, Ajá. y eso. Entonces da un giro completo. ¿Por qué da un giro completo? Porque es mayor que 360. Entonces agarren 520 y le restan 360 para empezar. Y como dijo Dixon, si yo le resto, ¿verdad? 360, queda un ángulo de 160. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 180? 20.
Acá esta parte la tienen que practicar bastante, porque a pesar de que, ¿qué le puedo decir? Es algo básico, pero puede no ser fácil, ¿verdad? Entonces, sí yo les recomiendo practicar esa parte o esta primera parte bastante. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, ¿es incorrecto decir que un ángulo de referencia es 70? 70. Digamos, ajá, sí se No, puede. está bien, un ángulo de referencia siempre, su medida siempre está entre 0 y 90. Sí, por eso, digamos, podría ser, por decirlo así, la parte de la derecha, entonces no hay Ah, problema. para este ángulo, dice usted. Ajá, para esto. No, sí es incorrecto. Es un grave error decir que el ángulo de referencia es este de acá. Un ángulo de referencia siempre es con respecto al eje X, siempre. Yo pensé que usted me hablaba de que si un ángulo de referencia, o sea, un ángulo podía tener como ángulo de referencia 70, sí. En ese caso sí, pero estaba interpretando mal su pregunta. Para este ángulo, o más bien para cualquier ángulo, el ángulo de referencia es único y siempre es con respecto al eje X. Es un grave error, pero es un típico error que ustedes tomen como ángulo de referencia con respecto al eje Y, y no, siempre es con respecto al eje X. Entonces, para este ángulo o para cualquiera, su ángulo de referencia es único, es 20. Preguntas. Ahora, resulta que vamos a radianes. Si les cuesta mucho en radianes, hágalo, pásenlo a grados. Lo hacen a grados, pero la respuesta hay que darla en radianes. Vamos a ver cuántos giros da 17 sextos. ¿Cómo hago yo para saber cuántos giros da 520? Bueno, me fijo cuántas veces le puedo restar 360. Que se mantenga positivo, ¿verdad? ¿Cuántas veces le puedo yo restar 360? Y se mantenga positivo solo una vez. Entonces da un giro completo más algo más. Si está en radianes, lo mismo, 17 sextos y le empiezo a restar 2pi. Solo una vez le puedo restar 2pi, ¿verdad? Entonces da un giro completo. (17 pi sextos) da un giro completo y al dar un giro completo, ya lo borré, da la resta da 5 pi sextos, si no recuerdo mal. 17 menos 2, 5 pi sextos. Entonces ahora nos tenemos que preguntar, bueno, fue igual que en grados. En grados yo le resté a 520, le resté 360, que es el giro completo, y me quedó 160. Entonces 160 es un ángulo ubicado. Cuando hablamos de un ángulo ubicado en el segundo cuadrante, en realidad estamos haciendo uso del lenguaje, porque el ángulo no está ubicado en el segundo cuadrante. El lado terminal del ángulo está ubicado en el segundo cuadrante. Lo que pasa es que uno, para no decir toda la frase, el lado terminal está ubicado en el segundo cuadrante, uno habla del ángulo ubicado en el segundo cuadrante. Pero cuando yo digo el ángulo ubicado en el segundo cuadrante, no me refiero a que el ángulo esté ubicado en el segundo cuadrante, porque es un ángulo posición estándar. Cuando yo hablo, o cuando ustedes me escuchen decir un ángulo ubicado en el tercer cuadrante, me estoy refiriendo a que el lado terminal está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces, en este caso, el lado, bueno, queda un ángulo de 5 pi sextos, ¿verdad? Cuando yo le resto a 17 pi sextos, le empiezo a restar 2 pi, cuantas veces sean necesarias para saber cuántos giros da, en este caso solo una vez, ¿verdad? Entonces queda 5 pi sextos, y 5 pi sextos es un ángulo ubicado también en el segundo cuadrante. Entonces da un giro completo y termino en el segundo cuadrante. Este es 17 pi sextos. Estoy tratando de trabajar solo en radianes para irnos acostumbrando, pero alguien podría pasarlo a grados, pero su respuesta tiene que ser en radianes. Entonces pasa todo a grados, hace el cálculo en grados y la respuesta la pasa otra vez a radianes. Eso se puede hacer. Pero yo estoy trabajando todo en radianes para irnos acostumbrando. Entonces, si yo le resto 17 pi sextos, le resto 2 pi, voy a obtener 5 pi sextos. 5 pi sextos es un ángulo ubicado en el segundo cuadrante. Ahora, ¿cómo hago para calcular el ángulo de referencia? Bueno, a ese 5 pi sextos, más bien a pi, le resto 5 pi sextos.
y va a dar bisextos. Ese es el ángulo de referencia para ese ángulo de 17 bisextos. Preguntas. Menos 7 pi cuartos. Es un ángulo negativo, ¿verdad? Ese proceso en radianes sí hay que aprendérselo para continuar con otro, o se puede trabajar siempre en grados. Si el ángulo me dan en radianes, en un ejercicio cualquiera, si el ángulo me lo dan en radianes, la respuesta es muy probable, ¿verdad? Si fuera de desarrollo, yo les digo, si el ángulo está en radianes, la respuesta la tiene que dar en radianes. Y si vamos a la parte de funciones trigonométricas, hay que trabajar en radianes siempre. Ahora bien, como es un examen de selección única, si el ángulo está en radianes, es muy probable que las opciones estén en radianes también. Entonces van a tener que obtener la respuesta en radianes. Veamos ese ángulo, es un ángulo negativo. Es 7 pi cuartos. 7 pi cuartos es un ángulo, ojo que es negativo, ¿verdad? Entonces no es lo mismo hablar de 7 pi cuartos positivo que 7 pi cuartos negativo. Entonces 7 pi cuartos positivo es un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante, positivo, pero si es negativo sería un ángulo ubicado en el primer cuadrante, ¿verdad? 7 pi cuartos es este ángulo de acá. Perdón, menos 7 pi cuartos. Se invierte, ¿verdad? Si 7 pi cuartos es un ángulo ubicado, es positivo, ¿verdad? Si 7 pi cuartos positivo es un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante, al ser negativo se invierte y queda en el primer cuadrante. Entonces, el ángulo de referencia, bueno, a 360 le restan 7 pi cuartos, ¿verdad? O le suman menos 7 pi cuartos, como quieran, y el ángulo de referencia es pi cuartos. Repito, si les cuesta mucho, pásenlo a grados también, no hay problema. Claro que si yo paso a grados, o sea, paso menos 7 pi cuartos a grados, hago los cálculos, obtengo el ángulo y lo tengo que dar en radianes, entonces tengo que volver esos grados a radianes, pues me va a llevar un poquito más de tiempo. Pero no importa, o sea, si ustedes se aseguran que con grados no cometen errores y con radianes es muy probable que cometan errores, entonces no importa que les lleve un poquito más de tiempo, la cuestión es dar la respuesta correcta. Preguntas. Ok, esos son los tipos de ángulos que vamos a estudiar, ¿sí? ¿Cómo salió el pi cuartos? A 360, porque vean que es casi un giro completo, vean que ese ángulo en azul es casi un giro completo. De hecho es 315 grados, ¿verdad? 7 pi cuartos es 315 grados. Entonces, perdón, 315 no, le resto 45, no 15. Digo, no 60. Es pi cuartos, ¿verdad? Sí, 40. No, sí, es 315. Sí, 315. Vean que es casi un giro completo. No importa si lo hacen en grados o en radianes, es casi un giro completo. El giro completo sería este de acá. Voy a dibujarlo ahí. El giro completo sería este de acá, ¿verdad? Este de celeste. Entonces es un giro casi completo. Bueno, entonces simplemente yo agarro 360 y le resto 7 pi cuartos y obtengo esta diferencia, el ángulo en rojo. Gracias, profe. Con gusto. Ok, esa era toda la introducción. Ven que llevamos casi 1 hora y media para poder definir lo que son razones trigonométricas. Vamos a definir las razones trigonométricas. Las 6 razones trigonométricas. Resulta que yo hablo de razones trigonométricas en un círculo trigonométrico. Y ya ustedes saben que es un círculo trigonométrico. Es un círculo que el centro coincide con el origen y que su radio siempre es 1. Eso es un círculo trigonométrico.
Entonces yo hablo de las razones trigonométricas en un círculo trigonométrico. Entonces si yo tomo un punto cualquiera del círculo trigonométrico, el valor de X en ese círculo trigonométrico, en ese par ordenado que es un punto del círculo trigonométrico, el valor de X siempre es el coseno del ángulo. Y el valor de Y siempre es el seno del ángulo. Del ángulo que define, ¿verdad? En ese caso, el lado terminal. Ese punto es la intersección del lado terminal con el círculo trigonométrico. Entonces, siempre el valor de X va a ser coseno y el valor de Y es seno. Y a partir de esos dos valores se definen las demás razones trigonométricas. La tangente se define como Y entre X, cosecante 1 entre Y, secante 1 entre X y cotangente X entre Y. Entonces resulta que en un círculo trigonométrico siempre cualquier punto sobre el círculo trigonométrico tiene coordenadas X, Y, pero la X siempre es coseno del ángulo y la Y siempre es el seno del ángulo. Así es como se definen las razones trigonométricas. Entonces, cuando ustedes calculan, qué sé yo, seno de pi cuartos, van a obtener raíz de 2 entre 2. Bueno, ¿qué significa ese raíz de 2 entre 2? Por ejemplo, voy a dibujarlo por acá. Pueden hacerlo en la calculadora. Voy a dibujar, en realidad dibujar, no, hacer el bosquejo, porque no soy buena dibujando círculos, del círculo trigonométrico. Entonces, si es trigonométrico, aquí siempre es 1, aquí siempre es 1, aquí siempre es menos 1, y aquí siempre es menos 1. Entonces, voy a suponer un ángulo de 45 grados. Háganlo ustedes en la calculadora. No importa si es en grados o en radianes. Mucho cuidado porque en esta parte hay que tener cuidado en qué están trabajando la calculadora. Entonces, siempre antes de hacer un cálculo, fíjense en qué tienen la calculadora. Porque si, por ejemplo, yo ahorita tengo mi calculadora en radianes. Entonces, si yo vengo y le pido a la calculadora calcular seno de 45, ella va a interpretar ese 45 como radianes, no como grados. Entonces estaría cometiendo un error. Entonces, si yo quiero en grados, tengo que asegurarme de que mi calculadora está en grados. Entonces, tengo que pasarla a grados porque en este momento la tengo en radianes. Recuerden que grados es degree, ¿verdad? Es grados y no gradianes. Porque en la calculadora trabaja gradianes y a veces ustedes confunden, pero la calculadora está en inglés, ¿verdad? Entonces, seno de 45, me aseguro que mi calculadora esté en grados para que me interprete como 45 grados y no como 45 radianes. Y entonces la calculadora me da raíz de 2 entre 2. Si hago coseno, la calculadora me va a dar raíz de 2 entre 2 también. Son ángulos especiales. ¿Qué representa ese raíz de 2 sobre 2? Tanto para X como para Y. Pues lo que representa es que este punto de acá, la intersección del lado terminal con el círculo trigonométrico, este puntito tiene coordenadas raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2. Así es la definición de seno y coseno, ¿verdad? Vayan ustedes, mientras yo acomodo aquí un poco, calculen seno y coseno de pi tercios, por ejemplo, otro ángulo especial. Trabajamos uno en grados y uno en radianes. Aquí trabajamos 45 en grados. Ahora, trabajemos pi tercios en radianes. Entonces, aseguren de trabajar la calculadora en radianes.
¿Cuánto es el seno de pi tercios? Alguien que me ya haya hecho el cálculo. Raíz de 3 medios. Ujú. ¿Y el coseno? Medio. Un medio. Bueno, ¿qué representa ese raíz de 3 sobre 2 y qué representa ese un medio? Bueno, representa que este puntito, la intersección del lado terminal con el círculo trigonométrico, tiene coordenada raíz de 3 sobre 2. Ah, perdón. Antes como era igual no importaba, pero aquí hay que tener cuidado porque es la X siempre es el coseno y la Y es 0. Entonces es un medio raíz de 3 sobre 2. Ese puntito tiene coordenadas un medio, coma, raíz de 3 sobre 2. Entonces tal vez ustedes se hayan preguntado, ¿verdad? De aquellos que son curiosos. Bueno, ¿y ese raíz de 2 entre 2 qué significa? ¿O ese un medio qué significa? Bueno, ya saben lo que significa. La intersección con el círculo trigonométrico del lado terminal del ángulo. Si ustedes calcularan, algo que les mencioné antes, Profe, permiso. uh-huh. ¿Cuáles son los grados que usamos? Es que, ¿Cuáles bueno, son para cambiar los grados que se utilizan, es que me salen 2 grados sexagesimal, creo que es, y grados cent, no sé, las hexadecimal? Sí, pero a mí me sale sexagesimal. solo una. Bueno, es que mi calculadora es viejita. También me salen 2, entonces ahorita que le iba a pasar fue como que me quedé bateando cuál de los dos era. Pero está bien, gracias. Con gusto. En realidad yo esas otras unidades de medida nunca las he usado, no las conozco. Profe, a mí me salen 3 opciones. Uh-huh. Me sale ese grado sexa, no sé qué dice, radian y grado centígrado. Ah, bueno, 10 grados centígrados para temperaturas. Ah, pero en ese caso, ¿cuál sería? El que dice radian. Radian o grados el hexadecimal, sí. Ok, esos dos es como lo mismo. No, son unidades de medidas diferentes, pero hay equivalencia entre ellos, ¿verdad? Ah, ok, ok. ¿Qué pasa si yo les pido ahora no de pi tercios, sino de 2 pi tercios? Calculen el seno de 2 pi tercios y el coseno de 2 pi tercios. ¿Cuánto da el seno? Me dio lo mismo que Ajá, el de arriba, solamente que el medio negativo. el un medio negativo. Ya yo se los había enunciado ahora y ahora se los había anunciado arriba y ahora se los vuelvo a mencionar. Los ángulos especiales que tengan el mismo ángulo, en realidad los ángulos especiales no, cualquier ángulo, vean que el ángulo de referencia de este ángulo es pi tercios. Es un ángulo positivo, su ángulo de referencia es el mismo ángulo. Si yo calculara el ángulo o les pidiera calcular el ángulo de referencia de este ángulo, es pi tercios. Los ángulos que tengan el mismo ángulo de referencia, la única diferencia en sus razones trigonométricas va a ser cuestión de signos. Y tienen lógica porque, bueno, sabemos que si es un punto el primer cuadrante, el X y el Y es positivo. Entonces, tanto el seno como el coseno son positivos. Pero si es un punto, vean que este punto está ubicado en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante la X es negativa y la Y es positiva. Geometría, ¿verdad? X positiva, Y negativa. Bueno, el coseno me tiene que dar negativo porque ya sabemos que la X es el coseno y la Y es el seno. Me tiene que dar positivo. Porque recuerden que el coseno es el valor de la X
Y el seno es el valor de la y. Entonces, todos los ángulos especiales que tengan un ángulo de referencia pi tercios, el seno va a ser raíz de 3 sobre 2, positivo o negativo, dependiendo del cuadrante en el que esté. Y el coseno va a ser un medio, positivo o negativo, dependiendo del cuadrante donde esté. No importa si dio un giro, 2, 3, 4, 1000 giros, no importa. Siempre el seno va a ser raíz de 3 sobre 2, positivo o negativo, dependiendo de dónde está ubicado su lado terminal. Preguntas. Veamos el siguiente ejemplo. Ah, bueno, es muy simple. Usé los mismos de arriba, no importa. Ah, no, porque X, no, aquí cambia. Con base en la siguiente figura, determine las 6 razones trigonométricas. Vamos a ver. Es muy probable que a ustedes en el examen no les salga un ejercicio como este. Calcule el seno de pi tercios. Porque es un ejercicio sin sentido, porque nosotros sabemos y ustedes saben que es agarrar la calculadora y calcular seno de pi tercios. Entonces, un ejercicio así no es un ejercicio esperado de examen, ni en esta modalidad ni en modalidad presencial. Pero un ejercicio como el siguiente sí. Dice, con base en la siguiente figura, determine las 6 razones trigonométricas. Vean que me da un ángulo ubicado en el segundo cuadrante. Pero nunca me dicen quién es el ángulo. Y me piden calcular las 6 razones trigonométricas. O sea, de nada me sirve la calculadora. Porque no conozco el ángulo. Pero entonces es un ejercicio muy conceptual. Vean que yo puedo sacar las coordenadas de este punto en rojo. Vean que las coordenadas de este punto en rojo es menos raíz de 3 sobre 2, un medio. Vean que la X es menos raíz de 3 sobre 2 y la Y es un medio. Y ya con eso el ejercicio es inmediato. Pero es conceptual, porque entonces ustedes tienen que saber que en un punto sobre el círculo trigonométrico, la X es coseno y la Y es seno. Entonces, inmediatamente vean que no usé calculadora y el ejercicio es inmediato. Pero entonces yo tengo que saber cuál es la definición de seno y coseno. La X es el coseno, la Y es seno. Y a partir de esas, vamos a calcular todas las demás, porque a partir de esas se definen todas las demás. Vean que la tangente es Y entre X. Y entre X. Puede ser que racionalicemos, puede ser que no racionalicemos, no voy a racionalizar, voy a dejar ese radical en el denominador. Cosecante es 1 entre Y. Secante es 1 entre X. Y cotangente es X entre Y. Y obtuvimos las 6 razones trigonométricas sin conocer el ángulo. Simplemente me daban las coordenadas del punto. Es un ángulo especial, es el ángulo 5 pi sextos, si no me equivoco. Pero inicialmente no lo sabíamos, ni lo tuvimos que saber, ni es necesario saberlo para calcular las 6 razones trigonométricas si a mí me daban esta información. No me daban directamente como par ordenado, pero me daban los datos acá. Vea que aquí está el valor de X, aquí está el valor de Y. El valor de X es coseno, el valor de Y es seno. Y a partir de esas dos se definen todas las razones trigonométricas. Entonces, es más esperado un ejercicio así en examen que un ejercicio así, ¿verdad?
de usar la calculadora. Preguntas. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, el punto menos 1 raíz de 3 sobre 2 es la intersección del lado terminal de cita con el círculo trigonométrico. ¿Ya? Entonces es muy parecido al anterior. Me dan el punto o la intersección del punto, perdón, las coordenadas del punto de intersección. Vean que aquí no me hablan de cuadrantes. Pero cualquiera de ustedes debe saber en qué cuadrante está este punto. Vean que la X es negativa, la Y es positiva, por lo tanto es un punto en el segundo cuadrante. Si yo lo dibujo, vean que en ambos dibujos es el ángulo en verde, cita. Es este punto de acá. Este punto tiene coordenadas menos 1/2 raíz de 3 sobre 2. Este es un ejercicio con una dificultad un poquito mayor al anterior, porque no me piden el seno de alfa. Todos deberían saber que el seno de alfa, perdón, de cita, sería el valor de Y en el punto y en este caso raíz de 3 sobre 2. Pero no me piden el ángulo de cita. Perdón, el seno de cita, me piden el seno de menos cita. Bueno, acá yo les traje el dibujo. Si tengo cita, voy a dibujar menos cita, que es el ángulo que está acá en rojo. Al dibujar menos cita, vean que no, cita y menos cita no son ángulos coterminales. Vean que si yo dibujo cita, el lado terminal está en el segundo cuadrante. Si yo dibujo menos cita, el lado terminal está en el tercer cuadrante. Entonces no son coterminales. No tienen las mismas razones trigonométricas. Pero yo sé que si ese punto es menos 1/2, ¿verdad? Para cita, también va a ser menos 1/2 para menos cita, ¿verdad? Y si el punto de arriba es raíz de 3 sobre 2 para cita, ¿verdad? Abajo va a ser menos raíz de 3 sobre 2 para menos cita. Y ya con eso puedo tener las razones trigonométricas. Entonces, el seno para menos cita, que es el Y, voy a dibujarlo en otro color. Para este punto de acá, las coordenadas son menos 1/2 menos raíz de 3 sobre 2. ¿Por qué? Porque pónganle en la cita un número. Por ejemplo, qué sé yo, 150 grados. Bueno, 150 y menos 150. Entonces van a tener acá, perdón, acá el mismo valor de X y acá el mismo valor de Y. Por lo tanto, el seno de menos cita es menos raíz de 3 sobre 2. Preguntas. Vean que es muy similar al anterior, pero hay una dificultad un poquito más porque tengo que ubicar menos cita, no cita. Veamos la parte B, esta es la parte A. Vamos ahora con la parte B. La parte B me piden coseno de menos cita más pi. Todavía un poquito más de dificultad. Voy a tratar de explicar qué es lo que tenemos que hacer. Igual que antes, ¿qué hicimos antes? Bueno, tengo cita, pero me piden menos cita, entonces ubico menos cita.
Acá igual tengo cita, pero me piden menos cita más pi. Entonces tengo que ubicar menos cita más pi. O sea, tengo que ubicar este ángulo. ¿En qué cuadrante está ese ángulo? Si sé que cita está en el segundo cuadrante. Bueno, primero ubiquemos menos cita. Ya lo habíamos hecho en la parte A. Entonces, ese ángulo en rojo es menos cita. Sí, bueno, voy a dibujar. Este ángulo es menos cita. Y si yo a ese ángulo le sumo 180 o pi, recuerden que pi es 180. Si yo a ese ángulo, en rojo le sumo 180 grados, ¿verdad? Si yo agarro ese ángulo en rojo y le sumo 180 grados, obtengo este ángulo de acá. En posición estándar, sería todo este ángulo de acá. Ese ángulo en anaranjado es el ángulo menos cita más pi. ¿Por qué? Porque yo agarré menos cita y le sumé 180 o le sumé pi. Entonces resulta que todos esos ángulos, ¿verdad? Para todos esos ángulos, cita menos cita más pi, los valores de x y y va a ser positivo o negativo un medio, positivo o negativo raíz de 3 sobre 2. Lo que hay que tener cuidado, por eso hay que ubicarlos, es en qué cuadrante están para saber si la x es positiva o negativa o si la y es positiva o negativa. Porque la y es el seno y la x es el coseno. Entonces, en el primer cuadrante, tanto la x como la y son positivas. Entonces, ese ángulo tiene razones trigonométricas, coordenadas. Ese punto tiene coordenadas un medio, raíz de 3 sobre 2. Entonces, el coseno tiene el valor de un medio. Vean que el ejercicio no lleva muchos cálculos. El ejercicio no lleva muchos cálculos. ¿Cuál es la base del ejercicio en cualquier parte, A o B? Ubicar el ángulo que me están pidiendo. Si sabiendo que cita está o es un ángulo en el segundo cuadrante, ¿verdad? Porque la X era negativa, la Y positiva es un ángulo en el segundo cuadrante. Entonces lo que hice fue ubicar menos cita. ¿En qué cuadrante está? En este caso me pedían menos cita más pi. ¿Qué hice? Primero ubiqué menos cita y luego le sumé pi para saber dónde quedaba menos pi más cita. Preguntas. Ok, muy relacionado con lo que acabamos de ver. Solo para formalizar un poquito. Es más, a mí eso, yo no acostumbro a usarlo, pero hay muchos profesores de secundaria que lo usan. Y entonces ustedes se aprenden de memoria el signo de las razones trigonométricas. Para mí eso es gastar neuronas innecesariamente. Yo no necesito aprenderme de memoria que en el tercer cuadrante el seno es negativo y el coseno negativo. No, yo lo puedo sacar. ¿Por qué lo puedo sacar? Porque yo sé que cuando yo hablo, empecemos en el primer cuadrante, cuando yo hablo del coseno es la X y cuando hablo del seno es la Y. Entonces yo sé que en el primer cuadrante tanto la X como la Y son positivas, entonces las dos razones trigonométricas, seno y coseno, son positivas y todas las que se derivan de ellas son positivas. En el segundo cuadrante, bueno, la X es negativa y la X es el coseno. Entonces en el segundo cuadrante el coseno es negativo. El seno sigue siendo positivo. Entonces yo no me aprendo de memoria, creo que, ¿cómo es? Todos los sapos toman café, creo que es una, no sé si ustedes se saben alguna. Pero yo no utilizo eso, yo lo saco. Lo saco ubicando el punto. Si es necesario hago el dibujito y ubico el punto y entonces me fijo, en ese cuadrante la X es negativa, la Y es positiva, entonces el coseno es negativo y el seno es positivo porque es el Y.
Entonces no necesito aprenderme de memoria este cuadrito. Yo lo puedo deducir ubicando el punto y recordando que siempre la X es coseno y la Y es seno. Entonces no necesito, ¿por qué no necesito? Entre menos yo use la memoria, mejor, porque en esta modalidad yo sé que ustedes tienen a mano por ahí el valor, bueno, los resúmenes y van a tener a mano esto, entonces perfectamente nada más van y se fijan en esto y listo. Pero en un examen presencial ustedes no van a tener a mano teoría. Entonces resulta que me lo tengo que aprender de memoria, si es que no lo sé deducir. Y entonces, ¿qué pasa si en el examen se me olvida? Ya eso es un problema, o me va a generar, o me puede llegar a generar un problema. Pero no es necesario. Entre menos memoria yo use y yo pueda deducir las cosas, mucho menos voy a depender de mi memoria. Y por ejemplo, mi memoria es muy mala. Por eso estudié matemática y no unas ciencias sociales, ¿verdad? Que se utiliza más memoria. Entonces, yo les insto a que lo deduzcan, sabiendo que el X es coseno y el Y es seno. Preguntas, comentarios.